Apocalipsis, capítulo 10, versículo 9 al 11. El librito. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito, y me respondió: Toma, cómetelo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y resultó dulce como la miel en mi boca, pero cuando lo hube comido, se llenaron mis entrañas de amargor. Y alguien me dijo: Tienes aún que profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta breve cita del libro del Apocalipsis trata del pequeño librito que Juan debe comer, vale decir, asimilando el mensaje de Jesús para anunciar su contenido. La primera oración dice: Toma, cómetelo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan debe comer ese librito abierto para convertirlo en voz de profecía. En el Antiguo Testamento se encuentra una expresión idéntica en Ezequiel capítulo 3. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que se te ofrece, come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo y me dijo: Hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue mi boca dulce como la miel. Es decir, el profeta Ezequiel está haciendo referencia al libro de Levítico, capítulo 8, versículo 31 al 32, en donde se describe que el día de la consagración sacerdotal, los sacerdotes de Jerusalén comían la carne de un animal sacrificado, en señal de que a partir de ese momento debían encargarse de los sacrificios en el templo. De esta forma, Ezequiel quiere decir que alimentarse del rollo que le da Dios significa interiorizarse y compenetrarse de su palabra. Vale decir, en tiempos del profeta sucede el primer destierro a Babilonia, en donde muchos empezaron a debilitarse en la fe. Por esto es que Yahvé Dios alimenta de su palabra a Ezequiel, llamándolo ya no como sacerdote, sino como profeta. Entonces, Juan, de la misma forma que Ezequiel, al comer el librito, se consagra como profeta. Ya no puede mirar fuera para ver lo que viene. El Evangelio de Dios lo lleva adentro, dulce primero, amargo luego. Como palabra de Dios le da sentido a su vida. El mismo Juan se vuelve libro. La segunda oración dice: Tienes aún que profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En esta oración se lee profetizar, es decir, anunciar a las 7 iglesias de Asia, en continuidad con la historia profética de Israel. Juan aparece como transmisor y garante del libro, pero primero tiene que asumir el mensaje para proclamarlo y convertirlo en vida de su vida. Juan se identifica ahora con Jeremías, llamado por Dios para ofrecer de un modo universal su palabra de juicio. Esto se puede observar en Jeremías capítulo 1, versículo 9 al 10, y dice: Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahvé: Mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. Se cumple así el tema anunciado en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Es decir, que el mensaje que recibió Juan es para anunciar a las comunidades. Juan, profeta, se identifica con su libro. Encontró un camino y una tarea en la iglesia. Recibió la palabra para asimilarla y anunciar el juicio y salvación de Cristo. Él mismo se hace libro. Le brota de su interior lo que debe decir a su iglesia. Recibió esta tarea de Dios y en su nombre debe realizarla. No escribe por inspiración privada, su libro es canónico. Para comprender mejor esta cita, el poema de León Felipe, Parábola, describe lo que se quiere transmitir. Dice: había un hombre que tenía una doctrina que llevaba en el pecho, junto al pecho, no dentro del pecho. Una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco, y la doctrina creció y tuvo que meterla en un arca como la del Viejo Testamento. Y el arca creció y tuvo que llevarla a una casa muy grande. Entonces nació el templo.
y el templo creció, y se comió al arca, al hombre y a la doctrina, escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Luego vino otro hombre que dijo, el que tenga una doctrina, que se la coma, antes de que se la coma el templo, que la abierta, que la disuelva en su sangre, que la haga carne de su cuerpo, y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo. A través de este poema se interpreta la historia de salvación del pueblo de Israel, es decir, todo el camino que anduvo con la doctrina guardada, o sea, la ley, hasta que el pueblo creció y se plasmó en escritos esa doctrina, guardándola en un arca. Pero habiendo crecido aún más en número, en historia, en fe, se decide construir un templo en donde se pueda guardar y observar esta doctrina. Pero es tan pesada, grande y exigente que con el tiempo va devorando todo, hasta incluso la propia fe con la que se la sostuvo al principio. Es entonces cuando Jesús toma esta doctrina y la come, transformándose en templo vivo de la palabra de Dios.